Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 27 de enero de 2017. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Los niños de las FARC. ¿Dónde están? ¿Cuántos son? ¿De qué tamaño es esa tragedia humanitaria causada por estos salvajes? Tenemos testimonios a la mano. El libro de Mar González y de sus compañeros de martirio en las selvas. Es un autocabeza de proceso contra todos estos salvajes por el peor delito que se pueda cometer según el derecho internacional humanitario. Les queremos recordar que todas las primeras sentencias, todas, dictadas por la Corte Penal Internacional, castigando los delitos de lesa humanidad, son sentencias dictadas por el abuso contra los niños y las niñas. La humanidad no perdona eso. Las FARC deben empezar por explicar lo que han hecho con los niños y las niñas de los campesinos a lo largo de los años. Esto es un crimen de unas dimensiones horrendas. El fiscal general de la Nación nos debe contar cuántos expedientes tiene perfectamente montados con pruebas contundentes de las niñas que fueron sacadas de sus casas, violadas todos los días hasta que quedaron embarazadas para después llevarlas a un camastro inmundo en la mitad de la selva y obligarlas a abortar. ¿Ese crimen tiene perdón? ¿Tiene perdón? Uno puede después traer al Congreso a estos bellacos, a estos bandidos que han cometido semejante delito. Es que uno los ve pues ahora y entonces rezan. Pero por favor, los niños de las FARC. Hablaremos hoy con la representante Margarita María Restrepo. Por el Ecuador, ¿qué creemos? Tenemos que echar un vistazo a la política del Ecuador y a lo que está sucediendo en ese país. Correa se tambalea, otro que cae. Del Foro de Sao Paulo no están quedando ni los restos, apenas los malos recuerdos. Respecto a la Ruta del Sol y a la carretera Ocaña-Gamarra, ahora sí se están pellizcando, como dicen por ahí, respecto al tema esencial que planteamos el primer día. Es que vamos a pedir la nulidad absoluta del contrato. Bueno, perfecto, pida la nulidad absoluta del contrato. ¿Y quién construye esa carretera? ¿Y cuál es el costo social de parar esa carretera que debe estar ya parada hace tiempos? ¿Quién le fía a Odebrecht un peso en cualquier cosa? Y entonces ahora, ¿qué hacemos? El doctor Vargas Lleras, tan bueno para ponerse casco y botas y para echar discursos y para salir retratado, ¿por qué no habla de la Ruta del Sol? ¿Y por qué se volvió a quedar calladito sobre el túnel de la línea? ¿Y por qué no explica cómo fue lo de la carretera Ocaña-Gamarra que se adicionó al contrato de la Ruta del Sol cuando él era vicepresidente? ¿Por qué no nos cuenta esa historia? Pero ahora la pregunta obvia sí es, ¿quién sigue con esa carretera? Falta una tercera parte cuando ya debía estar concluida. ¿Por culpa de quién fueron las demoras? ¿Qué fue lo que ocurrió? Esa ineficiencia monstruosa con unos costos gigantescos desde el punto de vista económico directo y social. De eso nadie habla.
¿Qué hará hoy el Banco de la República? Hoy se reúne el Banco de la República y entonces la discusión está en saber si empieza un proceso de rebaja en las tasas de interés. Y si rebaja las tasas de interés, ¿qué pasa con la inflación? Porque es que tiene las tasas de interés altas y eso produce recesión. Pero si baja las tasas de interés, eso produce inflación. ¿Qué va a hacer hoy el Banco de la República? Ya lo veremos en unas horitas. La Corte Suprema de Justicia ordenó la práctica de una inspección a la Dirección Nacional de Inteligencia a raíz de las declaraciones del doctor Quintana sobre la manera como la Dirección Nacional de Inteligencia infiltró la campaña de Oscar Iván Zuluaga, se inventó el hacker, contrató a los amigos del hacker y los tuvo a sueldo para cometer esta atrocidad y para imputarle después el delito a Oscar Iván Zuluaga. Entonces ya la Corte ordenó y parece que ya se practicó la diligencia de inspección. Ahora llaman a declarar al almirante Echandía. Sobre eso la prensa dice muy poco. Mejor dicho, no dice nada. Tapen, tapen, tapen. Es la consigna. El problema de los Estados Unidos con México es de unas dimensiones colosales. El señor Trump dice que va a construir un muro de 3.500 kilómetros y que eso lo tiene que pagar México. Y eso no vale sino entre 25, 30 o 50.000 millones de dólares. Las cifras pues son tan disparatadas que cualquier cosa, pero nadie ha mencionado una cifra inferior a 25.000 millones de dólares. Y Peña Nieto dice, yo no voy a construir eso. Estoy dispuesto a discutir con los Estados Unidos cómo hacemos para regularizar la vida en la frontera y para combatir el narcotráfico y para hacer de la frontera un sitio seguro. Pero un muro no lo voy a construir. Y entonces Trump dice que si no va a construir, que si no va a pagar el muro, que no venga, que él le va a imponer un 20% de arancel a los productos mexicanos. Eso, señores, es la ruina de México. Pero por otra parte, es un encarecimiento feroz a los productos que vienen de México. ¿Lo ha mirado eso Trump? Nos parece que en ese punto se está portando con una irresponsabilidad inmensa. ¿Qué va a pasar en las relaciones de los Estados Unidos con México? ¿Qué va a pasar con la economía mexicana? Al Hospital San Juan de Dios del Oriente Antioqueño no le pagan atención a los... no le pagan la atención que le brindó a los sobrevivientes del avión de Lamia. Un avión de Lamia que ya recordamos se estrelló en las vecindades del aeropuerto de Medellín, donde murieron todos sus ocupantes menos 3 a quienes se les rindió un hermoso homenaje en estos días por parte de un equipo de Brasil y un equipo de Colombia. Pero al hospital no le pagan. A propósito de eso nos preguntamos, ¿y a la EPS, a la nueva EPS, que va a recibir 8.000 bandidos de las FARC, que les va a poner ambulancia propia, que les va a poner médico a su disposición, quién le va a reponer esos gastos? El doctor Sergio Jaramillo no ha dicho que tiene la plata. Está disponible, está lista para atender la salud de esta gente cuando la salud de los colombianos está como está. ¿Por qué no se dan una pasadita por el hospital de Kennedy y verán que a la 1 de la mañana, oigan, 1 de la mañana, empieza a llegar la gente para pedir una cita para que la atiendan? Aquí la salud no se exige, la salud se suplica de rodillas, porque este gobierno tramposo y ladrón no construyó un hospital en Colombia. Ninguno. El gobierno de Álvaro Uribe con Diego Palacio construyó y rehabilitó perfectamente más de 100 hospitales. Este gobierno del como nunca antes no ha construido un hospital. Vayan, dense una pasadita por el hospital de Kennedy en la madrugada. Eso es inhumano, pero es lo que está pasando
con este gobierno de ladrones. Los generales Torres y Montoya, acusados y a juicio por falsos positivos. Al general Montoya lo tienen en la mira hace rato y al general Torres ya lo llamaron. Entonces, el testigo de cargo contra el general Torres es un teniente que ya dijo que había mentido, que no era cierto lo que se decía del general. El general no tuvo nada que ver con el falso positivo, pero a la cárcel, está en la cárcel físicamente, y eso le va a pasar a todos los generales, a todos esos que andan ahí a la carrera diciendo que qué maravilla la justicia especial para la paz. Que aguarden, los van a meter a la cárcel a todos. Pero no han entendido que este es el desquite de las FARC. Ustedes no dedicaron su vida a combatir a estos supuestos guerrilleros y reales narcotraficantes y terroristas y bandidos. Los van a meter a todos a la cárcel. Con testimonios, un testimonio cualquiera, y un testimonio en Colombia no se le niega a nadie. Las madres comunitarias. Este es otro problema de unas dimensiones gigantescas. Las madres comunitarias, dice la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la doctora Plazas, que le costarían al instituto cerca de 700.000 millones de pesos al año. Pero eso es el comienzo. ¿Y cuánto valen las prestaciones atrasadas? ¿Cuánto valen las pensiones de jubilación de todas esas madres comunitarias? Este es un sistema que hay que examinar a fondo. Solamente esto, necesita otra reforma tributaria. Las madres comunitarias. Este país, por Dios, está definitivamente descuadernado, como diría el presidente Gerard Restrepo en su momento. Denuncia penal contra las exministras Álvarez y Parodi. La interpuso un grupo de miembros del Congreso del Centro Democrático con el doctor Jaime Lombana, uno de los mejores juristas penalistas que hay en este país, por razones obvias, porque se construyeron entre ellas una carretera personal que desemboca en el puerto que maneja la hermana de la una, la cuñada del otro, y el hermano del secretario privado de la Presidencia de la República, al que no se menciona nunca en estas cosas. Eso lo hicieron contraviniendo todas las normas, porque, ¿cómo le parece? La adición a un contrato que va de norte a sur es un contrato que va de oriente a occidente. Adición, mentiras. Ese es un contrato nuevo, distinto, que necesitaba licitación pública, concurso para buscar el mejor precio, para que compitan las grandes firmas de ingeniería. No, contratico adicional de 900.000 millones de pesos. Ese es el regalo de la una para la otra. ¡Qué maravilla! En Venezuela, la Mesa de Unidad, cierra conversaciones con Maduro, UNASUR y el Papa. Pero ya, ¿quién echa a andar otra vez ese pesado camión de la protesta popular? ¿Quién lo echa a andar? El Papa resolvió respaldar a Maduro y congeló la protesta popular en Venezuela. Venezuela es el país que más ha sufrido la corrupción del Foro de Sao Paulo, el país más rico de América, sumido en una miseria espantable. Eso es, lo hemos dicho en la hora de la verdad 1000 veces y lo repetimos para que se nos oiga, un genocidio. Al pueblo venezolano lo están asesinando. Los niños que nacen con problemas se mueren, los enfermos se mueren, la gente se muere por cuenta de este gobierno atroz, que se reúne con la CELAC. Ya no les está mandando petróleo a los países caribeños, no le está mandando petróleo a Cuba, sencillamente porque no tiene que mandar, porque está en la ruina, y entonces consiguen unas declaraciones a favor de Cuba, las de siempre. A favor de Maduro, pues con algo le tienen que pagar, con declaraciones, porque lo que es el precio del petróleo que les vendió no se lo pagarán jamás. Y hasta ahí llegan, porque con Trump
pasitico, como que le tienen miedo al mono este. Entonces, en eso pues estamos, en que no hay conversaciones en Venezuela, lo hicieron a destiempo. China anuncia que cierra exportaciones tecnológicas sensibles hacia Corea del Norte. Son las exportaciones de elementos que Corea del Norte pudiera utilizar para el desarrollo de un programa nuclear. Un poco tarde, ¿no es cierto? Ya Corea del Norte tiene las bombas y ahora, como lo decíamos ayer, va a lanzar un misil con alcance intercontinental, un misil de prueba, que es un desafío a Trump. A ver, usted que es bravito, ¿qué va a hacer con este misil de prueba que le vamos a lanzar? Correa, el presidente aquí, este vecino, deja en la ruina al periodista opositor Fernando Villavicencio. Su esposa lo dijo con las lágrimas en los ojos. A punta de sentencias inicuas dictadas por los tribunales que son dependientes de Correa. Es que no hay nada peor que cuando la justicia se corrompe y se pone al servicio de la política. Le decretaron multas por $47,000 que supone la pérdida de la casita que tienen, la pérdida de sus bienes, deja a los hijos en la miseria. Ese es Correa. Y esa es la justicia ecuatoriana y esa es la democracia del país vecino. Sigue la tragedia en Chile, unos incendios forestales que no tienen antecedentes en el país, que han devastado principalmente territorios de los distritos o departamentos, como ustedes quieran, de O'Higgins, Maule y Valparaíso, la segunda ciudad de Chile. En la ONU dicen que el cese al fuego en Siria ha funcionado, pero que la crisis humanitaria es una catástrofe. ¿Qué hará el señor Putin para revertir los efectos de esa catástrofe? ¿Qué hará Bashar al-Assad? ¿Qué harán los países de la ONU que no hicieron nada por impedir semejante horror? La Internacional Demócrata de Centro, 73 partidos políticos europeos de centro-derecha, nos apoyan, exigen respeto al plebiscito en Colombia y no a la monstruosa tesis de convertir el narcotráfico en delito político. Está circulando esa decisión tomada por los partidos de centro-derecha de Europa en favor de Colombia. Las calles herederas del Bronx en Bogotá. Señor Peñalosa, usted atacó el Bronx y entonces hizo un despliegue policial y sacó a la gente de allá. ¿Y qué hizo con ella? ¿Qué hizo con ella? Regarla por toda la ciudad. Este es un cáncer regado por toda la ciudad. Era una olla espantosa, horrible, horrible. Eso era el infierno, el verdadero infierno. Pues creó muchos infiernos a lo largo y a lo ancho de toda la ciudad. Hace poco hablábamos de la calle 170, que tiene una olla de estas espantosas, donde están muchos de los colegios de Bogotá. Así pues que eso fue lo que hizo Peñalosa. No tenía plan ninguno, no sabía qué hacer con esa gente, eso simplemente le dio. Vamos a acabar con eso, y a acabar con eso, a regarlo por toda la ciudad. Los gobernadores hicieron el descubrimiento del siglo. La señora gobernadora del Valle hizo una declaración histórica, que para que haya paz se necesita inversión. Señora, usted merece un premio Nobel de Economía, cuando menos. Se necesita inversión. Sí, la misma que el gobierno que usted sirve, la misma que el gobierno con el que usted roba los recursos del Valle del Cauca, la misma inversión que volvieron pedazos. Este gobierno hizo todo por acabar la inversión extranjera y la inversión local. Y ahora descubren los gobernadores, los mismos que salieron a apoyar el acuerdo con las FARC, que acaba de liquidar la inversión privada en Colombia, salieron a decir que para que haya paz se necesita inversión. Vaya. Y hoy en la historia, recordaremos que en un día como hoy, en el año de 1756,
nació el que es probablemente, para nuestro gusto lo es, el más grande músico de toda la historia, Wolfgang Amadeus Mozart. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, pues es inaudito, queridos amigos, que toda la sociedad colombiana tenga que pedirle insistentemente a las FARC que liberen a los menores reclutados en sus filas. Bueno, más bien es el colmo. Y es más vergonzoso que el presidente François Hollande y otras personalidades se abracen con las FARC y les parezca fantástico que todavía tengan menores en sus filas. Hasta el momento, las FARC solo han entregado 12 adolescentes entre 15 y 17 años y encima han tenido el valor de cuestionar el destino de estos jóvenes y el maltrato que dicen las FARC que han recibido por parte del gobierno. Muchos han sido los que han reclamado a los niños de las FARC. Bueno, la lista es larga. El Procurador General, Fernando Carrillo, las asociaciones de víctimas, por supuesto, hasta el propio jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, y el mismísimo presidente Juan Manuel Santos, quien ayer, en el marco de una condecoración, le pidió a las FARC que liberen a los menores de 15 años, como si los 15 años, y no los 18, marcaran la mayoría de edad. Eso sí es raro, ¿no les parece? En otras palabras, una tomadura de pelo por parte de las FARC, quienes se ríen de todo el mundo sin ningún pudor. ¿Hasta dónde le va a permitir el gobierno hacer lo que le dé la gana a las FARC en este tema de los menores reclutados? Pregunto. ¿Qué tiene que decir a esto la Cruz Roja Internacional, François Hollande y otros muchos? Pregunto. ¿Cómo le parece los goles que le meten a uno, no? O que le pretenden meter. Como este es un país de tontos, ya va a aceptar con mucho gusto que los menores de los que se están hablando son los menores de 15 años. Óigame, presidente Santos, ¿a usted se le olvidó que en Colombia son mayores después de los 18 años? Que de 18, menos de 18 años, no son mayores sino menores de edad. Púberes o impúberes, no importa. Son niños para nosotros. Menores de edad, si quiere un término más técnico. Pero ya se transan por los menores de 15. De manera que los de 15 a los 18, esos desaparecen del radar. ¡Qué maravilla, no, Montserrat! ¡Qué maravilla! El golazo que pretenden meter estos bandidos, y en ellos desde luego incluimos a Sergio Jaramillo y a los de las FARC. Pues son iguales. ¿Qué diferencia hay entre Sergio Jaramillo y Álvaro Leiva? Pues ninguna. Son igualíticos. Y como entre ambos resuelven que somos una partida de idiotas que no nos damos cuenta, nos están diciendo que los menores de los que se habla a propósito de las FARC son los menores de 15. Los niños y las niñas de 16, de 17 y que no han cumplido 18, esos no existen. Bueno, sí, es francamente el colmo, pero eso fue lo que dijo ayer el presidente. Reclamó los menores de 15 años. Fue muy específico. No, y repetidamente. El kinder del crimen, lo tienen montado en la selva. A estos niños, en vez de un juguetico, de un carrito, de una cometica, le dan una ametralladora. Es que a uno le duele eso, doctor Londoño, Montserrat. No, como que le duele. Pero ya resolvieron que los menores son los menores de 15 y no los menores de 18. Por Dios. Bueno, pero como somos idiotas y no nos damos cuenta, adelante, doctor Jaramillo, bien pueda. ¿Sí? Esta es una partida de taraos mentales que no se da cuenta las trampas suyas porque usted es un tramposo por naturaleza. Usted y todos los que negocian allá en La Habana. Muy bien. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 27 de enero del año 17, son las 6:30 de la mañana. La inseguridad se enseñoreó de las ciudades en Colombia. El país sigue contemplando cómo las bandas juveniles se han convertido en el más notorio espectáculo del acontecer callejero. Esta semana, como nos lo contaba ayer el doctor Londoño, un niñito en pleno centro de Bogotá, en San Victorino, después de comprar sus cuadernitos, distrajo su atención en el juego callejero de la bolita
y al sentirse engañado por los avivatos de turno, fue acuchillado por 30.000 pesos. Ayer, durante el día, las bandas juveniles, hijas del microtráfico, asaltaron a cuchillo en mano, 3 vehículos del desprotegido sistema de Transmilenio. Uno de ellos en la calle 170. En Medellín, los fleteros hacen de las suyas cuando a pleno día asaltan con arma de fuego y en sus motos a indefensos ciudadanos. ¿Y qué tal los retenes en las goteras de Medellín, cuando arruman los vehículos y los desocupan? Y eso que en Medellín sí hay alcalde, y en Antioquia tiene gobernador. En Barranquilla nos cuenta don Antonio Guijur Porto el decreto expedido por el alcalde que suspende el parrillero ante la manifiesta y desbordada inseguridad en la ciudad. Es un pañito de agua tibia para un cáncer que carcome a pasos agigantados la capital Caribe y su área metropolitana por el inusitado aumento de la criminalidad en todas sus manifestaciones. Doctor Londoño, ¿dónde está el más alto desempleo juvenil de América? ¿Estamos en manos de los hijos del Bronx en Bogotá? Desde luego, y de las ollas y de los detritus que dejan las FARC. Este es el negocio de las FARC, envenenar a la juventud colombiana que está de otra parte desempleada, porque lo que no dice el doctor Perfetti y lo que no nos recuerda el presidente es que tenemos el más alto desempleo juvenil de América. La Hora de la Verdad lo viene diciendo desde hace años, porque esas son las cifras, no nos las inventamos. Pero de eso no se habla. ¿Qué hacen los jóvenes desempleados? Eso, caen en las ollas, caen en las garras de estos bandidos y puñal en mano atracan, no para llevar comida a su casa, sino para meter más cocaína, o más heroína, o más marihuana, o más bazuco. Esa es la verdad, y ese es el resultado, lo estamos viviendo. Las ciudades de Colombia se volvieron imposibles, impracticables por la inseguridad. Tata Castro, los deportes. Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. Termina la semana y el Abierto de Australia llegará a su final el fin de semana. El Suramericano Sub-20 de fútbol entrará en su última etapa, el hexagonal final, y la Copa del Rey de España ya tiene los 4 semifinalistas. Hoy se conocerán los enfrentamientos. Sobre la selección Colombia Sub-20 en el Suramericano, ayer logró un importante triunfo frente a Chile en el cierre del Grupo A, que los clasificó al hexagonal final, de donde saldrán los 4 cupos para el Mundial este año en Corea del Sur. El conjunto que dirige el Pisis Restrepo se impuso 1-0 a Chile, con un gol de Ever Valencia en el primer tiempo. Así la ilusión de ir al Mundial continúa, aunque sigue sin convencer su juego. Sobre la Copa del Rey de España, ayer el Barcelona con goleada se clasificó a las semifinales. El equipo catalán venció 5-2 a la Real Sociedad en el partido de vuelta de los cuartos de final, y el sorteo de las semifinales se realizará hoy para conocer cuáles serán los enfrentamientos entre el Alavés, Celta Vigo, Atlético de Madrid y Barcelona. Para terminar, el Abierto de Australia, desde las 4 de la mañana comenzó a jugarse el partido entre el español Rafael Nadal y el búlgaro Grigor Dimitrov, que define al finalista, que se enfrentará al suizo Roger Federer el próximo domingo para elegir al campeón del primer torneo grande de esta temporada. El primer set lo ganó el español 6-3, bastante fácil. Sin embargo, el búlgaro reaccionó y se quedó con el segundo 7-5. En un tercer muy parejo se fueron a tie break. Doctor Londoño, en este momento se está jugando ese tie break. Está 4-2 arriba el español Rafael Nadal para definir quién se va a quedar con ese tercer set. Así que, doctor Londoño, para los interesados, prendan sus televisores porque se está... No me los distraiga, distraiga. Pero puede hacer déjelos aquí en la Hora de la Verdad y después por internet miran el partido. Bueno. Y la final de las damas, que es mañana, sábado a las 3 de la mañana, no se la pierdan, doctor Londoño.
No se la pierdan, el Abierto de Australia, Colombia al hexagonal, dejando los pelos en la talanquera, un equipo que no convence, que no gusta, que no juega buen fútbol, pero le ganó a los suplentes de Brasil y ayer en un partido angustioso logró ganarle a Chile. Así también se vale y así pues sí. pasaron al hexagonal. Esa es la realidad, y mientras el Barcelona sí le mete 5 a la Real Sociedad. Eso es fútbol. Meten 1 y 2 y 3 y 4 y siguen y 5 y si pueden 6 y 7 también. Eso es jugar fútbol. Cindy Larrota. Buenos días, doctor Fernando, compañeros, y muy buenos días para todos nuestros oyentes. Con solo una semana como presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha generado una crisis diplomática con México. Todo comenzó el miércoles cuando Trump firmó la orden ejecutiva para destinar fondos federales a la construcción del muro en la frontera de su país con México y recalcó que es su vecino el que tiene que costear esta construcción. El pronunciamiento del presidente mexicano Enrique Peña Nieto no se hizo esperar y en un mensaje televisivo a su nación expresó que lamenta mucho la medida de Trump, pues solo busca dividir, y dejó muy claro que México no pagará por la construcción de ningún muro y que está dispuesto a discutir con Estados Unidos la situación migratoria para buscar soluciones al respecto. Y desde entonces el asunto se ha convertido en un tira y encoge entre ambos países. Inmediatamente después de que Enrique Peña Nieto negara que su país paga el muro, Trump anuncia que fijará un impuesto del 20% sobre todas las importaciones procedentes de México y que de esta manera ese país sí puede costear el muro. Otra medida descabellada de Trump, pues la imposición de este impuesto liquidaría el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que fue firmado por Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, el tratado está vigente y Trump no podría cobrar este impuesto de manera inmediata. Este gravamen implica un duro golpe a la economía mexicana, pues Estados Unidos es el principal socio comercial de México y las exportaciones mexicanas a este país representan el 80%, pues unos 295,000 millones de dólares al año. Después de este anuncio y de las presiones de varios sectores políticos de su país, el presidente Peña Nieto anunció que cancelaría la reunión del 31 de enero con Donald Trump en la Casa Blanca, pues no iría a ningún lugar donde no es bien recibido. Y al mismo tiempo, Trump escribiría un mensaje en su cuenta de Twitter en el que expresaba que si México no está dispuesto a pagar el muro, entonces era mejor que el presidente Peña Nieto no visitara la Casa Blanca. Sobre el muro, Trump dice que no es solo política, que el muro es necesario, que es bueno para el corazón de la nación, que la gente quiere protección y este muro protege, y que lo único que hay que hacer es preguntarle a Israel, que tenían un absoluto desastre del otro lado, dice, y esto haciendo referencia al muro que construyó Israel en 2002 en el territorio palestino de Cisjordania para supuestamente evitar ataques terroristas. Lo cierto es que Trump está empeñado en su muro y que además México lo pague, y Peña Nieto ya dijo que no hay posibilidad de que lo haga, y mucho menos con un costo de más de 25,000 millones de dólares. Entonces la pregunta aquí es cómo quedarán las relaciones bilaterales entre ambos países. Bueno, Trump está demostrando que en materia de economía política, de macroeconomía, no es el más ducho, porque ese arancel que le impone a México no lo paga México, lo paga el consumidor de los Estados Unidos. Las exportaciones, ya lo dijo Cindy, de las exportaciones de México a Estados Unidos, es decir, las importaciones de Estados Unidos valen cerca de 300,000 millones de dólares al año. De manera que un 20% son 50 o 60,000 millones de dólares al año. En un año paga el muro. Pero muy bien. ¿Y quién paga eso? El consumidor norteamericano. Eso sí es muy fácil. El consumidor de los Estados Unidos. Si México no puede hacer las exportaciones, otro las hará a ese precio y el consumidor de los Estados Unidos paga. ¿Es eso astuto? Parece que no. Demar Córdoba. Doctor Fernando, muy buenos días a los oyentes y a nuestros compañeros en la mesa. Día a día, Colombia va conociendo la verdad que a gritos se expresó desde el Centro Democrático en el sentido de que la campaña de Óscar Iván Zuluaga fue criminalmente infiltrada desde el alto gobierno con la Dirección Nacional de Inteligencia en cabeza del tristemente célebre almirante Álvaro Echandía. Esta semana,
Más exactamente el día martes, el magistrado de la Corte Suprema, José Luis Barceló, quien pertenece a la Sala Penal y dirige la investigación, se encargó de efectuar una inspección judicial a la oficina de Echandía, de donde sacó varios documentos que servirán para corroborar las denuncias que formuló el exdirector del CTI, Julián Quintana, quien expresó que el almirante Echandía había entregado a la Fiscalía el material para que se investigara y se allanara la oficina de campaña del excandidato Zuluaga. Quintana, en sus declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia y a la Procuraduría, fue claro también en denunciar unas reuniones secretas con Echandía, quien a su turno le hace bien, y óigase bien, pagaba sueldos al hacker español Revert, quien grabó y editó un video que sirvió como prueba contra la campaña de Zuluaga. Ahora el señor Echandía deberá comparecer ante la Corte Suprema de Justicia para rendir declaración juramentada en el proceso que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por el caso del supuesto hacker, que como lo denunciamos fue un montaje desde el Ejecutivo para impedir que Zuluaga llegara a la presidencia. En este caso debemos decir que para justicia Dios y para verdad es el tiempo. El señor almirante Echandía deberá explicar sus reuniones secretas y por qué le pagaba a los dos hackers, uno español y otro ecuatoriano, para que infiltraran la campaña de Óscar Iván Zuluaga a la presidencia. ¿Cómo le parece? La queja era que la campaña de Óscar Iván Zuluaga estaba infiltrando las conversaciones en La Habana, como si a alguien en el mundo le interesara lo que hablen esos bandidos. Por Dios. Muy bien. Esa era la acusación. Y la verdad es que era el presidente Santos, a través de Echandía, el que estaba infiltrando la campaña de Óscar Iván Zuluaga, y la infiltró. La infiltró con el hacker Sepúlveda y con el otro, el español y el ecuatoriano, que estaban a sueldo de la Dirección Nacional de Inteligencia. Si hay algún escándalo vivo en Colombia, es ese. Siendo eso verdad, lo demás viene por añadidura. La campaña fue infiltrada, a Óscar Iván Zuluaga lo neutralizaron, lo desmoralizaron, lo atacaron de la manera más infame y todavía siguen con problemas judiciales Luis Alfonso Hoyos y David Zuluaga. Ya por lo menos el fiscal tuvo la honradez de jurista y la honradez de caballero de bien de absolver de todo cargo a Óscar Iván Zuluaga. Pero con los otros debe seguir la misma norma. Lo que no puede haber es impunidad para Echandía y para el que mandó a Echandía a infiltrar la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Esto es sencillamente sucio, definitivamente sucio.